voy a comentar cómo las limitantes hídricas son definitorias al momento de decidir la fecha de siembra en una determinada localidad. Una vez que hemos comprendido el periodo libre de heladas, tenemos que decidir cuándo vamos a sembrar nuestro cultivo. Y sin duda, las restricciones hídricas son definitorias del rendimiento. Por ejemplo, el agua a la siembra es algo que a veces no es contemplado y puede definir que haya un menor stand de plantas o pérdida de plantas que comprometan el rendimiento. Sin ningún lugar a dudas, el balance de agua alrededor de floración es el que afecta en mayor medida el rendimiento a través de una menor fijación de granos, siendo este componente de rendimiento el que explica principalmente las diferencias de rendimiento entre años o entre ambientes de producción. Para el momento de la germinación, tenemos que tener en cuenta que lo ideal sería sembrar nuestro cultivo en suelos en los primeros centímetros se encuentren en lo que llamamos los contenidos de capacidad de campo. Se ha visto que si el contenido de suelo es cercano a capacidad de campo, se logra la mejor emergencia del cultivo y solamente será dependiente esta emergencia o el tiempo de emergencia de la temperatura y de la profundidad de siembra. Ahora bien, cuando estamos sembrando entonces hacia el fines del invierno y principios de la primavera, la probabilidad de tener suelos que no tengan un buen contenido hídrico en los primeros centímetros es mayor que si estamos sembrando en los meses estivales o en los meses de los últimos meses de la primavera, en donde es más probable la ocurrencia de lluvias que humedezcan los primeros centímetros. Podemos tener agua en la cama de siembra, pero no tener agua almacenada en el perfil. En un cultivo de maíz, cuyo consumo total de agua puede llegar a los 600 o 700 milímetros, es de fundamental importancia el agua almacenada en el suelo al momento de la siembra, es decir, el agua que somos capaces de colectar durante el barbecho del cultivo. Entonces, a medida que atrasamos la fecha de siembra, si vamos de un maíz temprano a un maíz tardío, nuestra probabilidad de almacenar y completar con buena carga los perfiles se hace mayor. Es por eso que es muy importante tener en cuenta cómo ha sido el otoño, ya que es la oportunidad de comenzar a cargar perfil de agua en aquellos maíces que se van a sembrar temprano. Esta cantidad de agua que se almacena en los perfiles es de suma importancia para el consumo total, ya que en un perfil cargado puede representar entre un 20 y un 30% del consumo total del cultivo de maíz. Para algunas zonas hemos estimado que si vamos a sembrar un maíz temprano en un suelo que tiene menos del 75% de agua que es capaz de almacenar, es preferible demorar la fecha de siembra y realizar un maíz tardío. En particular, los maíces tardíos, ya como dijimos anteriormente, tienen alta chance de salir con perfil cargado y además su floración, es decir, su periodo de mayor sensibilidad al estrés hídrico, ocurre luego de los momentos del año que normalmente hay menor carga de lluvias y mayor demanda atmosférica, desplazando así entonces con la fecha de siembra la floración más hacia el mes de febrero o mediados o fines de febrero según la fecha de siembra del maíz tardío, en donde normalmente es mejor el balance hídrico. Es decir, el maíz tardío está menos expuesto a las variaciones interanuales de lluvia y su balance hídrico en general, aún en años con bajas lluvias en el ciclo, tiende a ser positivo durante este periodo crítico, lo cual hace entonces que pase mejor el periodo crítico con mayor carga de agua.